Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Como siempre, con Jesús Callejo. Muy buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas noches, aquí una vez más. Anonymous, fíjate. Caray, vaya título de película han buscado. Yo no sé si queriendo encontrar una vinculación con o una asociación de ideas con ese movimiento anónimo, evidentemente, pero de miles y miles de personas, activistas del mundo de Internet, de la libertad en la red. Bueno, porque en cierto modo, supongo que esa es la razón, lo que se pretende con esta película titulada Anonymous no es hablar de ese movimiento, sino hablar de uno de los dos grandes autores o literatos de todos los tiempos, que yo creo que todos coincidimos en que uno era Cervantes y el otro es William Shakespeare. El problema es que es o era un anónimo. Bueno, ahí está la gran duda, ¿no? Así como de Cervantes nadie tiene dudas de que realmente él escribió sus obras sobre Shakespeare. A ver si va a ser Cervantes el que escribió las de Shakespeare. Pues bueno, no se llegaron a conocer personalmente, pero ya sabes que fueron coetáneos. Así que estuvieron en esa época, en ese siglo de oro en España, también era un siglo de oro en Inglaterra, donde proliferaron muchísimos escritores de gran talla, ¿no? Para los que, bueno, Shakespeare los eclipsó a todos. Y a lo mejor por eso, ¿no? Por esas envidias que se generan y por esa incertidumbre a la hora de datar sus obras y que no se conservó ninguno de sus manuscritos, ninguna de sus cartas, pues todo ha generado, y muchas más cosas, todo ha generado siempre mucha expectación, pues prácticamente al poco de morir. Incluso cuando él vivía tenía muchísimos enemigos, como Ben Jonson, que no hablaban muy bien de él, incluso le acusaron de plagiador y de todo, ¿no? O sea, que no es una persona que haya sido bien reconocida ni siquiera en su época, pero también es verdad que era actor. Los actores en la época isabelina pues eran, bueno, pues los truhanes, la gente de la bohemia, en fin, personas que normalmente no tenían mucha cultura y que se dedicaban a aprenderse textos para luego recitarlos, en este caso en el Teatro del Globo, que estaba en Londres al lado del Támesis. Pero claro, Shakespeare, por toda la envergadura que ha tenido a lo largo de la historia, y esta película pues lo que hace es hincapié en una de las polémicas, ¿no?, que se genera alrededor de Shakespeare, es decir, quién es el verdadero autor de las distintas obras, de esas 37 obras que se le atribuyen a William Shakespeare. Pues Roland Emmerich mete ahí el bisturí, la titula Anonymous, y como tú bien decías, Bruno, pues posiblemente vaya un poco al socaire de lo que conocemos, ¿no?, con ese movimiento social que se ha generado en estos últimos años, y ha planteado pues una teoría no original, porque está en boga, que uno de los autores o de las tesis que se han barajado para atribuir todas estas obras de William Shakespeare era ni más ni menos que el conde de Oxford, que era Edward de Vere. Y esas, bueno, pues por donde van los tiros, intentando hacer una recreación más o menos coherente y fidedigna histórica de la época de Shakespeare, y no queda muy bien parado, que digamos, en esta película William Shakespeare. De todas formas, con la cantidad de teorías e hipótesis que hay de la posible autoría de las obras, yo no sé si en alguna de ellas se ha más o menos dudado de la autoría de que detrás hubiese alguna mujer. Sí, hay mujeres, porque fíjate que las obras de Shakespeare están en el libro récord como la obra literaria que se ha atribuido a más autores. O sea, que ya de por sí hasta 20 autores distintos se han establecido, o por lo menos dentro de ese listado se han atribuido sus obras a todo tipo de personajes. Y cuando hablamos de mujeres, por lo menos que yo sepa, a 3 mujeres distintas. Una, a la reina Isabel I de Inglaterra, que ya son ganas, ¿no? Bastante ocupada estaba la mujer. Hombre, es verdad que vivió bastantes años, le dio tiempo a todo, pero no tanto como para escribir las obras de William Shakespeare. La otra de la que se habla es Mary, la condesa de Pembroke, que habría traducido del francés algunas obras teatrales, y piensan que a lo mejor ella también escribió una o varias de esas obras. Y la otra sería precisamente la hija de Edward de Vere. ¿Por qué Edward de Vere? Se sabe que era, bueno, el 17º conde de Oxford, muy culto, una persona muy letrada, que había viajado muchísimo a Europa, lo cual eso podría justificar el por qué algunos escenarios de las obras de Shakespeare, cuando Shakespeare se sabe que nunca viajó fuera de Inglaterra. Y entonces, como no se encontró ninguno de los manuscritos de Edward de Vere, que ya digo que es el protagonista de Anonymous, de la película de Roland Emmerich, pues se piensa que a lo mejor su hija fue la que en la sombra de la sombra, se podría decir, estaba también escribiendo estas obras. Pero bueno, cuando se habla de estas 3 mujeres, de las que yo conozco dentro de los 20 autores distintos, ninguna tiene una base suficiente para pensar que pudo haber escrito alguna de las obras, o en colaboración con Shakespeare, porque ahora se sabe que Shakespeare hay algunas de las obras que no las escribía él solo, sino en colaboración
con otros personajes, por ejemplo con John Fletcher, que son las últimas obras que él escribió. Pero dentro de esa lista, os cito muy de pasada, los posibles autores, y cada uno tiene su teoría con sus detractores, por supuesto, de los que pudieron haber escrito las obras de Shakespeare. Pero antes de ello, Sí. para presentar el asunto, ¿existen pruebas reales, si hay evidencias y sospechas con fundamento para teorizar o al menos intentar investigar en esa dirección, para dudar de la autoría de William Shakespeare? Sí, existen, y Sí. muchas además, y mucho fundamento. A eso me refiero, Sí. que existen está claro, evidentemente, Sí, sí, pero sí. si tienen fundamento real o es todo algo que se ha ido generando con el tiempo. Yo creo que sí. Yo he investigado, en fin, todo lo profundo que he podido investigar el tema de William Shakespeare desde hace unos cuantos años, pues ya sabéis que me interesa mucho la literatura y sobre todo el aspecto más insólito y desconocido de la literatura, y Shakespeare pues es uno de esos personajes que rápidamente acude a ti porque continuamente cada año están saliendo nuevas teorías sobre él, ¿no? Sobre si al final era sifilítico, sobre si fumaba marihuana, todo este tipo de teorías las tengo recogidas. Y cuando he analizado un poco su biografía en profundidad, sí que te das cuenta de que realmente su nivel cultural no correspondía a lo que luego queda expresado en esas 37 obras de teatro, y ya no digo en los 100 y pico poemas que él hizo. Me explico. Su padre era un negociante de lana de oveja y también un artesano de guantes de cuero, y por lo tanto no tenía ningún tipo de cultura, y se sabe que no le dio ningún tipo de educación a William Shakespeare. Él no estuvo en ninguno de los colegios de Stratford-on-Avon, que es el lugar donde él nace. Luego no ha sobrevivido ninguna carta ni ningún manuscrito suyo hológrafo. Dicen que se quemó cuando se incendió el Teatro Globo en 1613, y qué curioso que a partir de ese año ya no vuelva a publicar nada ni a representar nada. Nadie escribió sobre él o su obra durante su vida. Su propio yerno, que él tuvo 2 hijas, que era un médico que publicó sus propias obras y escribió mucho sobre su familia, nunca hizo referencia a su suegro como si fuera un gran literato, lo cual es bastante llamativo que ni siquiera su yerno hablara de él. En su testamento, fijaros, lega muebles, vajillas, en fin, todo tipo de enseres, pero ni un solo manuscrito ni libros a sus descendientes, lo cual es también muy sospechoso que alguien con esa cultura pues no pudiera legar ninguno de esos manuscritos. No hay pruebas de que Shakespeare hubiera comprado ningún libro en Stratford. No hay pruebas de que viajara nunca fuera de Inglaterra, a pesar de los conocimientos que él demuestra en algunas de sus obras como Macbeth o El mercader de Venecia. En fin, era un actor de la compañía Lord Chamberlain, siendo copropietario del Teatro del Globo en Londres, pero como actor no quiere decir que él tuviera ningún tipo de cultura, sino que se limitaba a representar las obras que le llegaban. De hecho, el autor de las obras se sabe que tiene un vocabulario tan extenso que más o menos manejaba unas 25.000 palabras. Es decir, tenía que ser un gran erudito para manejar todo ese vocabulario en las obras de Shakespeare. Y Shakespeare no tenía, ya digo, ningún tipo de estudio, ningún tipo de cultura, salvo, en fin, la persona autodidacta a base de leer libros, a base de escribir, pues claro que tenía. Pero incluso las 2 hijas que tuvo, él tuvo 3 hijos, pero bueno, uno de ellos se le murió muy jovencito. Pero las 2 hijas que tuvo, Susana y Judith, ninguna recibió tampoco educación ni una cultura a la altura de su padre, lo cual también es muy llamativo, que si él tenía la fama que tenía y ganaba todo el dinero que ganara, no iba a dar una cultura, una educación a sus hijas. También es muy extraño. Su firma, si la veis, es muy burda, apenas se deletrea su nombre. Es una firma de alguien que como que está cogiendo por vez primera el bolígrafo, y solo se conserva su firma hológrafa, porque todo lo demás, como digo, ha desaparecido. En fin, yo creo que son datos bastante representativos, y yo creo que con un fundamento para sospechar, y así lo ha hecho muchísimos historiadores, que Shakespeare realmente no escribió esas obras, aunque las firmara y aunque las representara. La segunda cuestión y la segunda pregunta. Y tú que has leído, examinado y trabajado sobre cada una de esas obras. Los estilos literarios son los estilos literarios. Cuando hay un estilo literario, por mucho que hagas planteamientos distintos, es como una huella digital. Las obras, después del estudio, las obras de William Shakespeare, ¿responden en apariencia a un solo autor o a más de un autor? Buena pregunta. Pues mira, responden a un solo autor. Ahí sí, un solo autor, a pesar, ya digo, de que hay algunas obras que se sabe que la hizo en compañía o a 4 manos con otro autor. Por ejemplo, Eduardo III lo hizo con Thomas Kidd, que era un dramaturgo muy célebre en la Inglaterra de finales del siglo XVI, o Enrique VIII la hizo con John Fletcher,
también, o la última que se ha encontrado, también en esas noticias que salen últimamente, que se titula Doble falsedad, que está basada precisamente en un personaje de Cervantes, en Cardenio, un personaje que sale en el Quijote, se titula Doble falsedad y también la escribió con John Fletcher. Pero cuando se ha analizado el estilo, en fin, y lógicamente cada autor tiene su estilo literario, se ha analizado el estilo de Christopher Marlowe, por ejemplo, que es uno de los hombres que se le atribuyen también las obras de William Shakespeare,